Vamos a abrir la escritura para leer en forma conjunta en el libro de Lucas, el capítulo 7, desde el versículo 17 hasta el 23. Lucas, capítulo 7, del 17 al 23. Sí. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para que leamos en forma alternada, en reverencia a Dios, su palabra. Los que puedan ponerse de pie, los que no, pueden permanecer sentados. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y envió a Jesús diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el 23, y con esto terminamos: y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Tomen asiento, queridos hermanos, y a continuación le damos el lugar a nuestro hermano Alfredo Herrera para que tome la palabra del Señor. Queridos, esta palabra que acabamos de leer es una que ya venimos estudiando y leyendo en la escuela dominical, de las oportunidades en las cuales tuvimos que hablar de Juan el Bautista, y como suele ocurrir con la palabra de Dios y con las lecciones que tenemos, siempre quedan cosas pendientes para leer, cosas pendientes para meditar. Son inagotables, literalmente inagotables los estudios, porque siempre van renovándose la palabra de Dios y el Espíritu sigue hablando al corazón, sigue poniendo pensamientos en uno. Y en cuanto a esta oportunidad, esta pregunta que Juan manda hacer al Señor Jesús, es importante que la tengamos en claro, aunque ya se aclaró en su oportunidad, o se aclaró oportunamente. Es una pregunta fuerte. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? La respuesta que dimos en la escuela dominical cuando se habló respecto de esto, y luego de dar toda una explicación doctrinal de lo que Juan el Bautista creía y sobre el cual él estaba firme e inconmovible en una fe preciosa en el Señor Jesucristo. Él se había preparado toda la vida para eso, y cuando llegó el momento oportuno, puso en obra ese ministerio de Dios, porque Dios le había mandado a ser el precursor, le había mandado a ser el enviado o el mensajero.
Y mencionábamos que cuando uno lee este pasaje o quiere consultar acerca particularmente de esta pregunta que Juan hace, puede caer en el error de creer que Juan, en el último momento de su vida, estando en la cárcel, entró en duda, entró a cuestionar acerca de si realmente el Señor Jesús era o no aquel que había de venir. En particular, si uno va a un diccionario bíblico y lee sobre Juan el Bautista, la mayoría de los comentadores van a decir eso, que Juan tuvo dudas, que Juan tuvo temor, que se sintió abandonado, que se sintió defraudado por el Señor. Pero como decíamos, gracias a Dios que tenemos toda una base bíblica y doctrinal que nos dicen lo contrario. Nosotros tenemos que estar seguros de esto también. Juan el Bautista no tenía dudas al respecto del Señor Jesucristo, y sí podemos llegar a decir o inferir que sus discípulos, los discípulos de Juan, eran los que todavía no estaban seguros de quién era el Señor Jesús. Si bien Juan en una oportunidad dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es precioso como ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, se menciona que uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Juan, escuchando esta palabra, ¿qué hizo? Siguió a Jesús. Ahí vemos la obra evangelista de Juan. No solo bautizaba, sino que evangelizaba a las almas, y el carácter del evangelismo es llevar a las almas a los pies de Cristo. Esa era la tarea de Juan y la cumplió hasta el último instante de su vida, predicándole también a ese rey, a su concubina, predicándole a la corte. Lo llevaba a Cristo. Y entonces, en esta oportunidad, Juan usa esta pregunta para que sus discípulos vayan a Cristo y vean y escuchen de boca del Señor lo que el Señor les responde. Pero si esa pregunta que Juan manda hacer, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?, la transportamos hasta hoy, hasta nuestros días. Tiene carácter también y tiene vigencia en este tiempo. Porque sabemos bien que hay gente que todavía no creyó en el Señor Jesús como su Salvador. Hay toda una nación que es el pueblo de Israel, que como nación siguen esperando ¿a quién? Siguen esperando al Mesías. Entonces, esta pregunta que los discípulos de Juan le llevaron al Señor Jesús, todavía para ellos, en su rebeldía, no ha sido contestada. Y tal va a ser la sorpresa y la desilusión cuando crean que el que estaban esperando no sea nada más y nada menos que ¿quién? Que el anticristo. A ese punto está enceguecido su corazón espiritual para que todavía no tengan en sus corazones contestada esta pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir, el Mesías del que tanto hablan los profetas? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Y yo pensaba ya en lo particular. Hoy el pastor decía en la cena las cosas que tenemos que llevarle al Señor en oración. ¿Qué eran esas cosas? ¿Cómo las definió él? Cuitas o quejas, cargas, tristezas, dolores, afanes, enojos, desilusiones. Y cuando le llevamos todas esas cosas al Señor, muchas veces con nuestra actitud estamos haciendo esta pregunta también. ¿Tenemos que seguir esperando, Señor? ¿O eres tú el que va a solucionar esos problemas espirituales? O mejor dicho, dando vuelta a la respuesta o la pregunta,
¿por qué seguimos esperando encontrar soluciones donde no las vamos a encontrar? Si la solución es el Señor Jesús. Juan le quiso enseñar eso a sus discípulos, pero muchas veces parece que nosotros seguimos esperando y seguimos esperando que se solucionen nuestros problemas y que se solucionen nuestras cosas, cuando realmente a quien tenemos que acudir es al Señor, que ya vino, ya dio su vida en la cruz y ya obró nuestra eterna salvación. Esta pregunta, realmente en la época en la cual el Señor Jesús estuvo, podemos decir que, como se suele decir hoy en día, estaba la opinión dividida. Hoy en día estamos acostumbrados a eso, ¿no? Un político dice algo, la mitad de la nación va a decir una cosa sobre lo que dijo, la otra mitad va a decir otra, o entre ellos mismos. O una vez dice una cosa, después dice otra, pero siempre estamos encontrando opiniones divididas. Y esto pasaba también respecto del Señor Jesús. Muchos se preguntaban si realmente era aquel que había de venir, si era el Mesías, o si no lo era. Vayamos unos versículos antes, ahí en Lucas 7. El Señor había resucitado al hijo de una mujer viuda, y en el versículo 16, después de que pasó este gran milagro portentoso, dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Veían la obra de Cristo y decían esta afirmación. Y yo puse, con certeza, lo puse entre signos de interrogación, ¿no? ¿Había certeza en esto que decían? ¿Lo creían? Acá dice que sí. Tuvieron temor de Dios, lo glorificaban y afirmaban porque veían la obra de Cristo. En este caso, la resurrección de un joven. Pero después, por ejemplo, en Juan 4, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, en el versículo 19, ¿cómo le dice la mujer? Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Después el Señor se define y se declara en el versículo 26, y dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Pero esta mujer, al hablar con el Señor, al conocerlo cara a cara, escucharlo, y que Él le haya dicho: tuviste tantos maridos y conocía su pasado, paréceme y me parece lo mismo, que sos un profeta. Pero no estaba todavía segura. Había dudas. Después la mujer se convierte y de hecho sale a predicar en Samaria y les habla a sus conciudadanos acerca del Señor, y muchos creyeron en la palabra de ella. Pero ese momento de duda, ese momento de ¿es o no es? Y si lo llevamos a nosotros, que muchos somos hijos de Dios, ¿puede o no puede ayudarme? ¿Puede salvarme de mi situación o no puede salvarme de mi situación? Por un lado certezas, por otros dudas. Y si vamos ahí en Juan, en el capítulo 7, el versículo 12, dice: y había grande murmullo
de él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, ¿qué? No, antes engaña a las gentes. Acá ya vemos que había gente que directamente se oponía. Todos tenían la oportunidad de ver los mismos milagros. Todos tenían la oportunidad de escuchar la voz del Señor hablando. Muchos de ellos eran testigos directos de la obra de Cristo. Pero sin embargo, frente a tan contundentes evidencias, estaban quienes creían y quienes no creían. Vemos cómo ahí en el capítulo 7, en el versículo 5, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Vemos cómo era la situación concreta que nos dejan los evangelios acerca del tiempo del Señor. Algunos creían, otros no. Algunos dudaban y otros abiertamente le rechazaban. Y sin embargo, Cristo no dejaba de anunciar el evangelio, no anunciaba de hacer todas estas cosas. En el versículo 40 del mismo capítulo 7. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos, sin embargo, decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Este es el corazón del hombre, este es el corazón de las personas a las cuales el Señor vino, como leíamos hoy con los jóvenes, el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A ver si hay alguno de la clase de los jóvenes. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor conocía los corazones de las personas con las que trataba, conoce los corazones de las personas del siglo XXI con las cuales sigue tratando, porque el Evangelio no se detiene, está escrito ¿en dónde? En la palabra. Entonces quiere decir que el Señor sigue hablando. Quizás ya no estén esos milagros portentosos que hubo en esa primera época, en las cuales el Señor estuvo haciendo prodigios y milagros, o como le tocó también hacer a sus discípulos que después fueron los apóstoles. Aunque hay milagros. Hay un himno que dice, ¿no? Creo en milagros. ¿Cómo es que dice? Almas salvadas vi. Ese es el milagro que tenemos ahora delante de nuestros ojos. Un milagro ver que una persona que estaba condenada a muerte y estaba viviendo en pecado, ahora es hijo de Dios. O como decíamos esta mañana, es ciudadano ¿de qué? Del reino de los cielos. Es un milagro. Y entonces volvemos a Lucas capítulo 7. Ya no es una pregunta que concierne solamente a Juan o a sus discípulos, es una pregunta que nos cabe a todos, queridos, a todas las almas. Porque en definitiva eso es lo que la gente espera, responder esa pregunta existencial. Aún aquellos que dicen que no existe Dios, buscan en su necesidad espiritual, porque todos tenemos cuerpo, alma y espíritu, una respuesta a esta pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y la respuesta que da el Señor en el versículo 22, ¿cuál es? Id y dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y ¿qué? Y oído. Porque en el versículo anterior, ¿qué dice? En la misma hora, delante de estos dos discípulos, el Señor sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. ¿Cómo habrá preparado el Señor todo, no?
En el diccionario bíblico dice que Juan se sentía solo y abandonado, y el Señor estaba preparando todo, el terreno, podemos decir, para que esos discípulos en ese momento que llegaron con esa pregunta, vean estas cosas. Sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y ahí el Señor les responde: id y dad las nuevas. Y esa palabra también es una derivación de evangelio. La palabra, miren, es apángelo, que viene de ángel también. ¿Y ángel qué es? Mensajero. Juan los mandó al Señor. El Señor se los manda a Juan. Vayan y predíquenle a Juan. Y para que una persona predique el evangelio, primeramente, ¿qué tiene que haber pasado en su vida? Ser salvo, haberse convertido, haber creído. Si no, dice Pablo, que seríamos mercaderes falsos de la palabra. Estaríamos siendo falsos profetas. Y entonces, cuando le manda a dar las nuevas a Juan, usa esta palabra: lo que habéis visto y oído. Y miren las cosas que vieron. Los ciegos ven. Los cojos, los que no podían caminar, andan. Los leprosos, el símbolo más claro que da la Biblia acerca del pecado en la vida de una persona, la lepra. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. ¿Cuántas pruebas contundentes, incuestionables, de que ese hombre que muchos decían Jesús, el hijo de José y de María, el carpintero, estaba realizando? Recordemos que Juan, que vino predicando el Evangelio y predicando al Señor antes que él, no realizó milagros. Esa es una característica que el Señor permitió para Juan, a diferencia de los profetas anteriores, que Dios le permitió hacer milagros. Pero Juan predicó, como dijimos anteriormente. Ahora viene este profeta, que es el Señor Jesús, sacerdote y rey, y hace todas estas cosas. Y ellos vieron y oyeron lo que habéis visto y oído. Y miren lo que dice en Isaías. El otro día en la cena, hace 2 semanas, leímos Isaías 61. El Espíritu del Señor es sobre mí. Ahora vamos a leer en Isaías 29. El versículo 18. ¿Quién lee Isaías 29, 18, por favor? Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Qué vamos a escuchar? Las palabras del libro. ¿Qué libro? ¿Cuál es el libro? La palabra de Dios. Que solamente la podemos escuchar si el Señor lo permite. Porque mientras tanto vamos a hacer como una tapia. ¿Qué es una tapia? Una pared. Entonces miren qué milagro también que podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y eso no de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Juan dice después: sabemos que el mundo está puesto en maldad, en tinieblas, en oscuridad. Por eso que los fariseos no podían llevar a nadie a Cristo, no podían llevar a nadie al Señor. ¿Cómo los define el Señor? Ciegos, guías de ciegos. Era imposible que un fariseo, mientras siga siendo un ciego, espiritualmente hablando, pueda guiar a un alma a Cristo. Ambos caerán en el hoyo, dice el Señor. En cambio, cuando el Señor obre,
lo que vino a obrar en cada uno de nuestros corazones, pero particularmente en el mío, yo voy a poder estar en este texto del versículo 18. Los sordos oirán las palabras y los ojos de los ciegos verán. Precioso el Evangelio que nos viene a traer el Señor y que todavía está esperando, porque quizás en esta sala hay muchos que todavía siguen ciegos o siguen sordos. Hoy hablábamos con los jóvenes como un síntoma para prestar atención. Yo les decía, ¿no? Esto que estamos viendo es una historia de ¿qué? Mili. Ahora que está Mili. ¿Una historia de qué? Una historia de amor. La historia de Cristo dando su vida por nosotros es una historia de amor. Y si yo la escucho, y la escucho, y la escucho, porque gracias a Dios siempre se la predica, y no me pasa nada, es porque todavía estoy como sordo, porque todavía estoy ciego. Les daba el ejemplo del encendedor, ¿no, Gonzalo? Si yo ahora pongo un encendedor y lo prendo abajo de mi mano y no me pasa nada, algo me está pasando en realidad. Hay algo que está evitando que yo sienta ese dolor. ¿Cómo? Algo está fallando. Son síntomas que nosotros tenemos que atender. Esa gente que estaba delante del Señor y veía todas esas cosas decían, no, no es bueno, es malo y es engañador. Otros decían, puede ser que sí, puede ser que no. Y otros decían, verdaderamente es el profeta. Y qué triste, ¿no? Qué fuerte ese texto que leímos. Sus hermanos, los hijos de María y José, no creían en él. Y por eso es que el Señor tiene que decir ahí en Lucas 17:23. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. ¿Qué quiere decir escandalizado? Ya muchos sabemos, ¿no? ¿Escándalo qué es? Tropiezo. De hecho, la palabra escándalo en griego es escándalon y quiere decir eso, tropiezo. Y los derivados son escandalizarse o ser escandalizado. Y muchas veces en la palabra lo vamos a encontrar como escándalo o como tropiezo, y es lo mismo. Tengo algo adelante que no me deja pasar. Tengo algo adelante que me hace tropezar. Y eso que está adelante es el Señor. Por eso Él dice, miren todo lo que estoy haciendo y todo lo que ya he hecho, y todavía hay gente que se escandaliza en mí, que no puede creer en mí. Por eso muchos seguían esperando a otro. ¿Esperaremos a otro? Eso es escándalo. Se nos presenta la palabra de Dios, se nos presenta el Evangelio. A los que ya somos hijos de Dios se nos presenta la santidad. A los que tratamos de ser santos se nos presenta la fidelidad. Y siempre hay algo que realmente me parece un obstáculo. Algo que no lo puedo pasar. Hasta acá llegué, Señor. No puedo avanzar de ahí. ¿Nunca sintieron ese pensamiento en sus corazones? Hasta acá llegué. Por favor, no me pidas más, Señor. Eso es escándalo. Y el Señor dice, bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Miren en Mateo lo que pasaba, capítulo 13. Mateo 13, del 54 al final. Dice, y venido a su tierra, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo y José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? ¿Y qué pasaba?
se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Bienaventurados, queridos, los que no se escandalizan en el Señor. Y si el Señor dice eso es porque hay muchos que se escandalizan. Y no llevemos esta palabra solamente a las almas perdidas. Lo que yo trato de entender primeramente yo y compartirlo es que nosotros también nos escandalizamos con el Señor. En Juan 6 dice que muchos discípulos al oír estas palabras, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. En Juan 6:60, después lo pueden buscar. Dura es esta palabra. Y estaba hablando de ¿qué? De la muerte, de comer su carne, o sea, participar de su cruz. No puedo. Miren Pablo lo que decía, que el otro día lo mencionó el hermano y me quedó sonando en la cabeza, en Gálatas. Después de Corintios viene Gálatas. Gálatas 5. Acá viene hablando de aquellos que querían volver a la circuncisión. Habían sido librados de todas las obras de la ley y querían volver. Y había algunos que los inquietaban y que predicaban estas cosas en la iglesia, ¿no? Cómo se va metiendo las doctrinas. Y Pablo usa una forma de explicar, que ahora la vamos a ver, en el versículo 11, cuando dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Pregunta, ¿Pablo predicaba que había que circuncidarse? No, todo lo contrario. El libro de Gálatas, de Romanos, nos dice: la ley ya pasó, ahora la salvación es por fe. La vida del creyente se tiene que transmitir y se tiene que manifestar por fe. Podríamos decir que dice: si yo predicara todavía la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución? Hay un dicho que se le adjudica, a ver Martín, a Don Quijote, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos. La conocemos esa frase, ¿no? Estamos haciendo las cosas de una manera, quiere decir que va a repercutir en las personas de esta manera. Acá Pablo dice: si yo predicase la circuncisión, no tendría que ser perseguido. Porque si yo predicase la circuncisión, la última parte del texto dice: pues que quitado es, ¿qué? El escándalo de la cruz. Y qué lindo que es una prédica sin la cruz, ¿no? Qué dulce que es al oído. Cómo se llenan las iglesias de prédicas donde no se predica la cruz. A ese pastor no lo va a perseguir nadie, porque no está predicando la cruz de Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo. Ahora, cuando empezamos a predicar de Cristo, predicamos la cruz, predicamos la negación a uno mismo. Ahí empiezan los problemas. El Señor en la parábola del sembrador dice que las que cayeron, la simiente que cayó en las piedras, escuchan la palabra con gozo, mas venida la aflicción y las tribulaciones, son escandalizados, porque no tienen raíz. Entonces, ¿cómo estamos nosotros frente a la palabra de la cruz? Bienaventurado el que no fuese escandalizado en mí. Y de la misma manera que el Señor envió a los discípulos de Juan a dar las nuevas de lo que habían visto y oído, los apóstoles, los discípulos del Señor, lo hicieron así. Ahí en Hechos 1:3 dice que hubo pruebas indubitables. Nadie los podía sacar
de lo que habían visto y oído. Indubitables es eso, no nos dan lugar a ¿qué? A dudas. Yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo escuché. Yo vi cuando resucitó la hija de Jairo. Yo vi cuando resucitó Lázaro. Yo vi cuando resucitó el hijo de la viuda en esa ciudad de Naín. Nadie me va a poder decir que no pasó, porque lo vi. Yo lo escuché al Señor Jesús decir el sermón del monte. Lo escuché y lo creí. Entonces, ellos iban y predicaban el Evangelio con pruebas indubitables. Vayamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 4. El versículo, todo el capítulo 4 es precioso, ¿no? Que fueron llevados a la cárcel Pedro y Juan y después compadecieron ante el Sanedrín. El 18, Hechos 4, 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque les era escándalo. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No pueden dejar de decir estas cosas. ¿Qué eran lo que veían los discípulos de Juan? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado. Lo mismo que vieron los discípulos de Cristo. Pero no solo que lo vieron, pensaba yo, sino que ¿qué pasó con ellos mismos? Lo experimentaron. Porque ellos también eran ciegos, eran leprosos espiritualmente hablando, eran cojos, eran mancos, eran sordos, y en líneas generales estaban muertos en sus delitos y pecados. Juan, Mateo, Lucas, todas estas personas que anunciaban. Ellos mismos primeramente vieron y oyeron al Señor y se convirtieron. Y por eso Juan, en la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, distinto es ver que mirar, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso os anunciamos. Por eso decíamos al principio, no se puede predicar el Evangelio si primeramente no lo viví, no lo experimenté. Ellos dicen, lo vimos, lo oímos. Acá Juan va un poco más hacia adelante y dice, lo palpamos. Una persona muerta en sus delitos y pecados ahora tiene la oportunidad de tocar al verbo de vida. ¿Cómo no podían hablar estas cosas después? Qué fuerte, queridos, ¿qué es esto? Cuando lo empezamos a vivir en nuestra vida. El himno que cantamos
dice, no podía comprender el afán y la fe con que hablaban de Cristo y su amor. ¿Qué pasa cuando no tenemos afán y fe? ¿En qué situación estamos, no? Para pensar cómo tendría que rebosar mi boca del testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Y eso es lo que experimentaban estos hombres, que siempre se dice, eran hombres de pocas letras, sin letras directamente dice. Y sin embargo, las almas se conmovían, se convertían, de a miles, porque ellos experimentaban esto. Hablaban de Cristo con afán y con fe. Quiera el Señor que también en nosotros, en esta tarde, se nos encienda por lo menos esa necesidad de ver hacia adentro cómo estoy delante del Señor. Después el Señor me va a ir mostrando. Pero si no me pasa nada, queridos, revean su experiencia con Cristo, en lo personal. ¿Realmente soy un hijo de Dios? Porque si no lo soy, todas estas cosas van a ser cosas extrañas. Hoy le decía a los jóvenes, estamos hablando de lo que pasaba en Israel, de lo que pasa en el reino de los cielos, y es como que todo el día nos estén hablando de lo que pasa en China, en la India. Llega un momento que son cosas que pasan allá. Pero cuando nos hacemos ciudadanos del reino, ya son cosas que nos están pasando a nosotros y que nos han de pasar. El último texto, Salmo 16:10. $116.10, perdón. Página 642. Creí, por tanto, hablé. Esto lo vivieron los discípulos de Juan, lo vivieron los discípulos del Señor, lo vivió la persona que me trajo el Evangelio a mí, y lo tendríamos que vivir nosotros para llevarle el Evangelio a otra alma. Y así hasta que Cristo venga. Miren la condición en la que habló, estando afligido en gran manera. Eso no es excusa para que estemos callados. Aún en la condición más triste y miserable, Job predicaba. Entonces el Señor quiere mover nuestros corazones para que se cumpla este versículo en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.